Seguimos informando en BTV Noticias. Les comentamos que la Comisión Especial de Diputados continúa trabajando y analizando el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo que busca solventar la caja de profesionales universitarios. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que se pueden realizar cambios, pero que en un mes tiene que estar pronta para ser promulgada. Iba a haber voces en contra de esto, ¿no? Ahora, sí, hubo un equipo que trabajó, vio una realidad que si esto no se resuelve, a mitad de año no se paga o no se cobra. Entonces, es la solución que a nosotros nos ocurrió mejor. Por supuesto que se va... ¿Está dispuesto al cambio? Y algunos detalles se pueden cambiar. Ahora, no puede estar un año dándole vuelta al asunto, ¿no? No, acá o se resuelve en un mes o bueno, o lo que ya sabemos que va a pasar. Y hay posiciones discordantes dentro incluso de las cajas sobre esta iniciativa legal. Por ejemplo, el Colegio de Abogados aprueba el texto propuesto por el Poder Ejecutivo, pero el Colegio de Contadores plantea una alternativa. En la jornada de ayer, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay comparecieron ante la Comisión Especial sobre la Caja de Profesionales, que se encuentra a estudio del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. La presidenta del colegio, Cristina Freire, informó que no están de acuerdo con las propuestas planteadas en el texto, debido a que se estaría de manera abusiva cargando el bolsillo de los profesionales pasivos y desalentando la pertenencia de los activos que ya aportan a la caja. Freire plantea que los 110.000 profesionales que se declararon en no ejercicio comiencen a aportar sin afectar su bolsillo. Recomienda que parte de lo que ellos ya aportan a la SAFAP sea destinado a la caja. Este aporte sería equivalente a la primera franja de aportes de la caja, ubicada en la actualidad en unos 6.500 pesos. Mientras que desde el Colegio de Abogados del Uruguay expresaron su apoyo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. La presidenta del gremio, María Laura Carpalvo, sostuvo que no hay más tiempo para estar discutiendo porque el organismo previsional precisa una solución urgente. Avanzamos en otros temas. El ministro del Interior, Carlos Negro, comparece por estas horas ante la Comisión de Seguridad del Senado para informar sobre el plan de seguridad que se implementará en el año 2026. Tenemos que diseñar un Plan Nacional de Seguridad Pública. Quizá por primera vez desde la instauración del régimen democrático, luego de la dictadura militar, es que tenemos que abocarnos seriamente a la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Pública que trasciende incluso el periodo. Para eso debemos necesariamente construir una política de seguridad pública basada en evidencia. Esto no es la construcción de un relato más. Esto es rediseñar el Observatorio de Violencia y Criminalidad, darle una nueva estructura y una ambición de no solamente transparencia, no solamente generación de datos que sean accesibles para todos, para la academia, para la política, para la prensa, para la población en general, sino aparte que ese observatorio de criminalidad nos dé análisis criminal y conocimiento. A esta transparencia de estos datos del Observatorio del Ministerio del Interior, también debemos sumarle lo que ahora contamos como insumo, que son las encuestas de victimización. Ya contamos con la primera que fue presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas en el correr de este año, al principio de este año, donde allí tenemos otro tipo de registro y otro tipo de dato. El dato de los delitos que efectivamente se cometen en el país. Para este diseño del plan, necesariamente debemos convocar a todos los partidos políticos. Así lo vamos a hacer, lo hemos hecho, lo hemos dicho y vamos a comenzar en el día de hoy mismo, cuando vayamos convocados por la Comisión de Seguridad del Parlamento, del Senado. Allí vamos a estar presentes y ahí vamos a convocar a todos los sectores políticos con representación parlamentaria a que trabajemos juntos en la elaboración de este plan, en proponer ideas y soluciones a los temas de seguridad. Y uno de los asesores del Ministerio del Interior, Emiliano Rogido, explicó las fases que va a abarcar este plan que piensa desarrollar la cartera. La conducción de este proceso está pensada en 5 fases que van a intentar equilibrar los aspectos políticos, técnicos y de construcción de legitimidad social. Todas cosas que nos parecen fundamentales o pilares para llevar adelante este plan. La primera etapa es en la que estamos ahora. Estamos elaborando un diagnóstico que va a ser el disparador del proceso de trabajo. Dentro de algunos meses, no mucho, vamos a comenzar a trabajar con diferentes actores sociales. Me refiero acá a partidos políticos,
dentro del espectro democrático, todos, empresarios, académicos, sociedad civil organizada, que muchas veces es la que está en contacto con los problemas trabajando en los territorios. Ese trabajo de diálogo nos va a permitir profundizar el diagnóstico con nuevos saberes y también empezar a perfilar diferentes programas o soluciones o intervenciones. En paralelo se va a trabajar en una propuesta técnica que hay que hacer para resolver los problemas. Esto no va a ser un espacio de catarsis, esperamos que no sea, por lo menos apenas eso. Va a ser un espacio para buscar soluciones a los problemas. En la fase 3 se va a diseñar una propuesta, un abanico de programas para llevar adelante, que va a pasar en la fase 4 a consideración política. No solamente la eficacia de los programas va a determinar que se lleve adelante, no, hay muchos elementos políticos que también son fundamentales, como su viabilidad económica, podemos hacer esto en las condiciones actuales del país, las capacidades institucionales que tenemos instaladas, elementos normativos o de oportunidad política. Y esperamos en la última fase someter un documento sólido técnicamente, viable políticamente, a la consideración de los mismos actores que participaron en la fase 2. Y por otra parte, la asesora de la cartera en materia de cárceles, Ana Viña, afirmó que el sistema carcelario genera efectos perversos en los reclusos. Además, explicó que el 30% de los privados de libertad que egresan del sistema reinciden en los primeros 3 meses. Estas dimensiones del sistema penitenciario hacen que sea muy difícil lograr brindar una intervención de carácter técnico, de carácter personalizado, que tenga un contenido tendiente a la rehabilitación, al trabajo sobre los factores de riesgo de reincidencia y que permita el desarrollo de una oferta programática basada en evidencia y que logre efectivamente revertir los efectos perversos de la cárcel. Y esta población que habita en nuestras cárceles está fuertemente concentrada en ciertos grupos poblacionales muy específicos, básicamente varones, jóvenes, pobres, que están en plena etapa productiva y reproductiva, lo cual genera efectos perversos no solo en el corto plazo, sino también en términos de posibilidades de futuro de país, ya que estamos hipotecando también nuestras posibilidades de desarrollo a futuro. Las condiciones de vida en las cárceles son críticas. Más del 40% de la población está sujeta a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el resultado de esto se ve claramente en los niveles de reincidencia. No solo en los niveles de reincidencia en el mediano plazo, ¿no? Sabemos que el 70% aproximadamente reincide en los primeros 3 años luego de la liberación, sino que los efectos perversos de la cárcel se dan en el cortísimo plazo. De hecho, un 30% de las personas que egresan de la cárcel reinciden en los primeros 6 meses luego de liberados. Con lo cual, ese es un momento vital para concentrar nuestros esfuerzos si queremos justamente disminuir los niveles de violencia y criminalidad. Retomando temas que nos dejó el fin de semana, por ejemplo, la situación de la violencia en espectáculos deportivos, habló Juan Salgado, presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay, diciendo que los trabajadores y las empresas del transporte también sufren por la violencia en escenarios deportivos. Incluso Salgado apuntó a los dirigentes de los clubes, ya que desde su entender las instituciones nunca se hacen cargo de los daños que se ocasionan. Nosotros desde el transporte coincidimos absolutamente con la definición que hizo el ministro en cuanto a que es un espectáculo privado en el cual los dueños del espectáculo son los que deben de alguna manera organizar y prever todo lo que pueda suceder, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, es una definición muy buena, tratándose de que nuestro sector, el sector transporte, sufre no solamente de costos económicos, que lo ponemos en un segundo plano, sino que sufre presiones de violencia en cada uno de los partidos, donde ha llegado a que conductoras, inspectoras que van para tratar de agilitar la salida de los coches han recibido violencias personales. Creo que todos tienen que poner un poco de responsabilidad en esto y no mirar para el costado, y mucho menos los dueños del negocio.
y los del espectáculo. Usted dice dueño de negocio, ¿quién está hablando? De los dirigentes del fútbol, del fútbol en general, donde se realiza cada partido y donde suceden este tipo de actos violentos. Los dirigentes de algunos cuadros tienen claro, porque después de cada partido nosotros les estamos haciendo llegar absolutamente en el detalle todo lo que pasó en la salida del partido. Así que ellos no hay que aclararle nada, ya lo saben. ¿Alguna vez trasladó el costo de los daños a alguno de los equipos, considerando que tiene línea directa, según dijo recién, porque hace como un informe después de los encuentros deportivos? En cada uno de los partidos. El día lunes pasamos los costos a los cuadros donde la hinchada nunca cumplieron. Abrimos el capítulo internacional, abrimos la ventana al mundo. Comenzamos por China y un incendio en un restaurante que dejó 22 muertos y 3 heridos. El fuego comenzó alrededor de las 12:20 horas en un establecimiento situado cerca de un bloque de viviendas de la ciudad. Menos de 2 horas después, las autoridades confirmaron 22 víctimas mortales y 3 heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento. Tras conocerse el siniestro, el presidente chino Xi Jinping dio instrucciones para centrar todos los esfuerzos en el rescate y atención de los heridos, así como en el acompañamiento a los familiares de las víctimas. El mandatario chino instó a investigar a fondo las causas del incendio, depurar responsabilidades y extremar las medidas de prevención ante el aumento de actividades con motivo del próximo festivo del 1 de mayo. Este nuevo suceso se suma a una serie de incendios mortales ocurridos en los últimos meses en distintas partes del país, lo que ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en edificios comerciales y residenciales en China. Vamos a hablar ahora del apagón masivo en Europa. Vean ustedes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en conferencia que aún no se tiene información concluyente sobre el motivo y no descartó ninguna hipótesis. ¿Qué originó realmente este apagón en España, Francia y Portugal? Lo que se sabe hasta ahora. Autoridades y operadores del sistema energético trabajan intensamente para esclarecer las causas que provocaron el colapso. Aún no hay confirmación del origen del apagón masivo, pero en las últimas horas empezó a tomar fuerza que una fuerte perturbación en las redes de alta tensión sería la causa principal de la caída eléctrica. El operador portugués Redes Energéticas Nacionales explicó en un comunicado que la interrupción se originó por oscilaciones anómalas en las líneas de muy alta tensión, atribuidas a un raro fenómeno conocido como vibración atmosférica inducida. Estas alteraciones habrían sido provocadas por bruscas variaciones de temperatura en el interior peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología de España negó tajantemente esta posibilidad, asegurando que no hubo vientos relevantes ni oscilaciones térmicas significativas. Por otro lado, la hipótesis de un ciberataque difundida en un primer momento fue minimizada posteriormente tanto por autoridades españolas como portuguesas. El Centro Nacional de Ciberseguridad de Portugal afirmó que no existían pruebas de un ataque informático vinculado al apagón. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó a través de su cuenta de X que por el momento no hay indicios de ningún ciberataque y recalcó que los operadores de red de ambos países continúan investigando para encontrar la causa exacta del fallo. Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, informó que saben que el origen no fue en Portugal y que todo apunta a que fue en España, aunque pidió prudencia hasta obtener resultados definitivos. Bueno, y ya fue restablecido el 99% del suministro eléctrico en España, así lo informaron las autoridades. En el transporte, la movilidad se va recuperando de a poco. La alta velocidad funciona en su mayoría, excepto en algunas conexiones como Galicia, donde la circulación ferroviaria se reactiva lentamente. En Madrid, el metro y cercanías recuperaron su servicio al 100%. Respecto a la conectividad móvil y acceso a Internet, aún hay muchas zonas que no disponen de ella y se espera que se restablezca en las próximas horas. Cambiamos de información, nos vamos ahora hacia Irán. El ministro del Interior iraní declaró que una negligencia fue la causa de la explosión masiva que causó la muerte de al menos 70 personas en el mayor puerto comercial del país. Afirmó que se ha identificado y convocado a los culpables y puntualizó en que la explosión fue causada por deficiencias y por el incumplimiento de las precauciones de seguridad.
Momeni, que se encuentra aún en la zona desde horas después, estamos hablando del ministro del Interior, dijo que la explosión, luego de esto declaró que la investigación sigue en curso. Tras la explosión, las autoridades resolvieron en el cierre de todas las escuelas y oficinas de la zona e instaron a los residentes a evitar salir al exterior hasta nuevo aviso y a utilizar mascarillas protectoras. Viajamos ahora hacia Roma, hacia el Vaticano. El cónclave para elegir al nuevo Papa será el próximo 7 de mayo. El portavoz del Vaticano informó la fecha, al tiempo que el Museo Vaticano anunció el cierre de la Capilla Sixtina, situada en el Palacio Apostólico. Los cardenales participarán el próximo miércoles en una misa solemne en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Tras la misma, los que tengan derecho a voto, menores de 80 años, pasarán a votar en un proceso secreto que puede durar varios días. Los cardenales fueron convocados a Roma para elegir al nuevo Papa y del total de 135 con derecho a voto, el 80% fue designado por Francisco. Con los conflictos y las crisis diplomáticas extendiéndose por el mundo, el italiano Pietro Parolin aparece como uno de los papables favoritos. Este cardenal ejerció como secretario de Estado con Francisco tras anuncio en Venezuela. La casa de apuestas británicas William Hill lo pone por delante del filipino Luis Antonio Tagle, seguido del cardenal ganés Peter Turkson y del también italiano Matteo Zuppi. Seguimos informando en esta edición central. Les comentamos que asumieron las nuevas autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay. La nueva presidenta de INAU, Claudia Romero, dijo que hay un compromiso en el Poder Ejecutivo en atender la problemática en la infancia. Creo que hay dos enfoques, uno es la dimensión de mejorar la gestión y otro es lo que tiene que ver el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Lo decimos desde el inicio, hay un foco puesto en la internación de las niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección de 24 horas. ¿Cómo se hace? Fortaleciendo a las familias, trabajando en territorio, desarrollando estrategias que hagan que se soporten y que se contengan a esas familias y se generen nuevas herramientas para evitar una internación cuando no es necesaria. ¿Cómo se mejora la gestión? Primero con un trabajo en equipo integrado. Tenemos que mejorar sin duda los sistemas de información que además son los que nos permiten hacer un monitoreo de las estrategias que vamos desarrollando. En realidad lo que hay por parte del Ejecutivo es un compromiso a poner a las infancias y a las adolescencias en el centro. Así que supongo que esto vendrá de una mirada desde el lado económico y desde el presupuesto. Nosotros empezamos una institución con un déficit presupuestal, estamos ya reuniéndonos con los equipos de economía para poder desarrollar todas las actividades que tienen que ver con terminar el año, pero también en vistas a un nuevo plan quinquenal, cómo van a ser los presupuestos que se nos otorguen. No todo es plata. Hay que también trabajar en conjunto. Hay mucho despliegue del Estado en el territorio que en estos últimos años quizás no estuvo tan presente, pero también hay que empezar a armar ese puzzle de lo que tenemos y no crear cosas que no son necesarias. Bueno, aprende de medio tanque. Entonces el jueves. Menos mal que podemos comer asado. Bueno, nos vamos. Nos vamos. El reencuentro con las noticias en la tercera edición. Que pase usted muy bien. Buen resto de jornada. Hasta mañana.